El pacto roto. En un pequeño pueblo de Andalucía, donde los campos de olivos se extendían hasta el horizonte y el sol quemaba la tierra con un fulgor implacable, la familia Morales era conocida por su legado de trabajo duro y unidad. La finca, los olivos, una vasta extensión de tierra que producía el mejor aceite de oliva de la región, había sido el orgullo de los Morales durante generaciones. Pero bajo la superficie de esa aparente armonía, las grietas de la envidia y la ambición comenzaban a abrirse. Javier Morales, el hermano mayor de 35 años, era el pilar de la familia. Con manos callosas y una mirada firme, había dedicado su vida a mantener la finca a flote tras la muerte de sus padres. Su carácter recto y su compromiso con la tradición lo hacían respetado, pero también rígido. A su lado, su hermano menor, Luis, de 28 años, era todo lo contrario. Carismático, soñador, pero con un vacío en el corazón que lo hacía anhelar más de lo que la finca podía ofrecerle. Mientras Javier veía los olivos como un legado sagrado, Luis lo veía como una jaula. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos naranjas, Javier reunió a la familia en el comedor de la casa principal. Además de Luis estaban presentes su hermana menor, Clara, de 25 años, y su tía Rosa, la única pariente viva de la generación de sus padres. «He recibido una oferta por la finca», anunció Javier con voz grave. «Una empresa de Madrid quiere comprar una parte de nuestras tierras para construir un complejo turístico. Ofrecen 3 millones de euros». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara, siempre práctica, frunció el ceño. «¿Vender? Pero esta tierra es nuestra historia, Javier. Papá y mamá murieron por mantenerla». Rosa, con su cabello gris y su mirada sabia, asintió. «Tu padre siempre dijo que los olivos no era solo tierra, sino nuestra alma». Luisti, sin embargo, no dijo nada. Sus ojos brillaban con una chispa que Javier no supo interpretar. Esa noche, Luis no pudo dormir. La cifra, 3 millones de euros, resonaba en su mente como una promesa de libertad. Había soñado con dejar el pueblo, viajar por el mundo, abrir un negocio propio en la ciudad. Pero sabía que Javier nunca aceptaría vender, no mientras viviera. La finca era su vida, su obsesión. Mientras miraba por la ventana hacia los olivos, una idea oscura comenzó a tomar forma en su corazón. Días después, Luis se reunió en secreto con un representante de la empresa, un hombre elegante llamado Diego Vargas, que olía a colonia cara y hablaba con la seguridad de quien siempre obtiene lo que quiere. «Señor Morales», dijo Diego, deslizando un sobre la mesa de un café en el pueblo, «sabemos que su hermano no está dispuesto a vender, pero si usted nos ayuda a convencerlo o a encontrar otra manera, digamos, de asegurar la venta, hay una recompensa para usted. 200.000 euros, en efectivo, ahora mismo». Luis sintió que el aire se detenía en sus pulmones. 200.000 euros. Era más dinero del que había visto en su vida. Con eso podrían empezar de cero, lejos del polvo y el sudor de la finca. Pero el precio era alto. Traicionar a Javier. Diego, percibiendo su duda, sonrió. «Piénselo, Luis. Su hermano no tiene que saberlo. Podemos hacer que parezca que él mismo tomó la decisión. Un pequeño empujón nada más». Luis apretó los puños bajo la mesa. Recordó todas las veces que Javier lo había tratado como un niño, desestimando sus ideas, insistiendo en que la finca era lo primero. Recordó las noches en las que soñaba con una vida diferente, mientras Javier hablaba de olivos como si fueran sus hijos. «De acuerdo», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «Lo haré». El pacto estaba sellado. Luis no sabía que esas palabras lo llevarían por un camino del que no habría vuelta atrás, un camino donde la traición no solo rompería a su familia, sino que desenterraría secretos que habían estado enterrados durante generaciones. El plan de Luis.
El sol del mediodía caía a plomo sobre los campos de olivos, haciendo que el aire vibrara con un calor sofocante. En la finca, los trabajadores recogían las aceitunas con movimientos mecánicos mientras Javier supervisaba desde la sombra de un cobertizo, con el rostro curtido y la frente perlada de sudor. Su presencia era imponente como la de un roble que había resistido 1000 tormentas, pero en su interior la preocupación lo carcomía. La oferta de la empresa madrileña para comprar parte de la finca lo había puesto en una encrucijada: mantener el legado de sus padres o ceder ante la presión económica que amenazaba con ahogarlos. Luis, mientras tanto, observaba a su hermano desde la distancia, apoyado contra la pared de la casa principal. El sobre con los 200.000 euros que Diego Vargas le había prometido pesaba en su mente como si lo llevara en el bolsillo. Desde aquella reunión en el café, Luis no había dejado de planear. Sabía que convencer a Javier de vender sería imposible. Su hermano era tan testarudo como los olivos que cultivaban, pero Diego había sido claro. No necesitaba convencerlo, solo necesitaba que la venta pareciera decisión de Javier, y Luis, con su astucia y su encanto, estaba seguro de que podía lograrlo. Esa noche, durante la cena, Luis puso en marcha su plan. La familia estaba reunida en el comedor con la mesa cubierta de platos humeantes de gazpacho y tortilla de patatas. Clara, la hermana menor, cortaba el pan con precisión, mientras Rosa, la tía, servía el vino con manos temblorosas por la edad. Javier, sentado a la cabecera, comía en silencio, perdido en sus pensamientos. Luis aprovechó el momento. Javier, he estado pensando en lo que dijiste sobre la oferta, comenzó, con un tono cuidadosamente casual. 3 millones de euros es mucho dinero. Podríamos modernizar la finca, comprar maquinaria nueva, tal vez incluso expandirnos. No tendríamos que vender todo, solo una parte. Javier levantó la mirada, sus ojos oscuros escrutando a Luis como si intentara leerle el alma. No se trata de dinero, Luis. Esta tierra es nuestra historia. Papá y mamá dieron todo por ella. ¿Quieres que vendamos su sacrificio? Luis fingió una expresión de preocupación. No estoy diciendo que la vendamos toda, hermano, pero los tiempos han cambiado. La finca no da lo que solía. Estamos endeudados y tú lo sabes. ¿No crees que papá y mamá querrían que aseguráramos nuestro futuro? Clara, que había estado escuchando en silencio, dejó el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco. Luis, no empieces con eso otra vez. La finca es más que dinero, es lo que nos une. Su voz era firme, pero había un dejo de duda en ella. La presión financiera también la preocupaba, aunque nunca lo admitiría frente a Javier. Rosa, siempre la voz de la razón, intervino. Hijos, no peleemos. La finca ha sobrevivido guerras, hambrunas y tragedias. Pero Luis tiene razón en una cosa. Debemos pensar en el futuro. Javier, ¿has considerado al menos negociar con esa empresa? Tal vez puedan invertir en la finca sin comprarla. Javier apretó los labios, claramente molesto. Negociar con esos buitres es como invitarlos a devorarnos. No confío en ellos y no voy a vender ni un metro de nuestra tierra. Se levantó de la mesa y salió al patio, dejando un silencio pesado en el comedor. Luis sonrió para sus adentros. Había plantado la semilla. Sabía que Javier no cedería fácilmente, pero también sabía que la presión constante podía desgastar incluso a un hombre como su hermano. Su plan era simple: sembrar dudas, no solo en Javier, sino en Clara y Rosa, hasta que la idea de vender pareciera inevitable. Y si eso no funcionaba, tenía un as bajo la manga: cortesía de Diego Vargas. Días después, Luis comenzó a mover sus piezas con más audacia. Encontró un viejo cuaderno de cuentas en el despacho de Javier, donde se detallaban las deudas de la finca.
facturas atrasadas, préstamos bancarios, pagos pendientes a proveedores. Con cuidado, falsificó un par de documentos, haciendo que pareciera que las deudas eran aún mayores de lo que realmente eran. Luego dejó los papeles accidentalmente sobre la mesa del comedor, donde sabía que Clara los encontraría. Clara, siempre meticulosa, no tardó en notar los documentos. «Javier, ¿esto es cierto?», preguntó una mañana, sosteniendo las hojas con manos temblorosas. «Estamos en bancarrota». Javier frunció el ceño, confundido. «No, Clara, no estamos tan mal. ¿De dónde sacaste esos números?». Pero la duda ya estaba sembrada. Clara, aunque leal a Javier, comenzó a cuestionarse si su hermano estaba siendo demasiado obstinado. Mientras tanto, Luis se reunía en secreto con Diego Vargas en un bar a las afueras del pueblo. «Todo va según lo planeado», le aseguró Luis, aunque su voz temblaba ligeramente. Diego, con una sonrisa fría, deslizó otro sobre la mesa. «Esto es un adelanto, 50.000 euros. Consigue que tu hermano firme y el resto será tuyo». Luis tomó el sobre, sintiendo el peso del dinero y de su traición, pero ya no había marcha atrás. Esa misma noche, Clara decidió seguir a Luis. Había notado sus salidas nocturnas, sus conversaciones susurradas por teléfono, y algo en su instinto le decía que su hermano menor escondía algo. Cuando lo vio entrar en el bar y sentarse con Diego, su corazón se hundió. No pudo escuchar la conversación, pero la imagen de Luis aceptando un sobre fue suficiente para encender sus sospechas. Al volver a casa, Clara revisó la chaqueta de Luis que había dejado colgada en el perchero. Dentro de un bolsillo, encontró un recibo de una transferencia bancaria por 50.000 euros, a nombre de Luis Morales. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su hermano, su propio hermano, estaba conspirando contra Javier, contra la familia, contra los Olivos. Con el recibo apretado en la mano, Clara supo que tenía que actuar, pero también sabía que confrontar a Luis podría romper la familia para siempre. ¿Qué haría? ¿Se lo contaría a Javier, desatando una tormenta? ¿O intentaría entender primero las razones de Luis? Mientras tanto, en la finca, Javier miraba los olivos bajo la luz de la luna, ajeno al plan que se tejía a sus espaldas. Pero algo en su interior, un presentimiento, le decía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. La sombra de la verdad. El amanecer en los olivos traía consigo una calma engañosa, como si la finca supiera que los secretos que guardaba estaban a punto de salir a la luz. Clara, con el recibo de los 50.000 euros aún apretado en su mano, apenas había dormido. La imagen de Luis entrando en aquel bar con Diego Vargas, el hombre de la empresa madrileña, se repetía en su mente como una pesadilla. Su hermano menor, el mismo que solía correr tras ella en los campos de olivos cuando eran niños, ¿cómo podía estar traicionando a Javier? ¿Cómo podía traicionar a la familia? Clara se sentó en el borde de su cama, mirando el recibo bajo la tenue luz de la lámpara. La transferencia, fechada apenas 2 días atrás, era una prueba innegable, pero también un peso insoportable. Si se lo mostraba a Javier, sabía lo que pasaría. Su hermano mayor, con su temperamento de fuego, no dudaría en enfrentarse a Luis. La familia, ya frágil por las tensiones, podría romperse para siempre, pero guardar el secreto también la destrozaba. Clara siempre había sido la mediadora, la que calmaba las aguas entre el rígido Javier y el impulsivo Luis. Ahora por primera vez se sentía atrapada sin salida. Decidió no actuar de inmediato. Necesitaba entender las razones de Luis. Quizás había una explicación, algo que justificara sus acciones. Con el recibo guardado en un sobre dentro de su escritorio, Clara bajó al comedor, donde Rosa, su tía, ya estaba preparando el desayuno. El aroma a café y pan tostado llenaba la casa, pero no podía disipar la tensión que flotaba en el aire. «Buenos días, pequeña»,
dijo Rosa, con una sonrisa cálida que contrastaba con las arrugas de preocupación en su rostro. «Te ves cansada. ¿Todo bien?» Clara forzó una sonrisa, pero sus ojos la delataron. Rosa, que siempre había tenido un instinto casi sobrenatural para leer a sus sobrinos, dejó la cafetera y se acercó. «Clara, ¿qué pasa? No me mientas, esta familia ya tiene demasiados secretos». Clara dudó, pero la mirada firme de Rosa la desarmó. «Tía, encontré algo sobre Luis». Sacó el recibo del bolsillo y se lo mostró. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par, pero no dijo nada de inmediato. Leyó el papel con cuidado, frunciendo el ceño. «Esto no es bueno», murmuró finalmente, «pero no me sorprende. Luis siempre ha querido más de lo que esta finca puede darle. Igual que...» Se detuvo, como si las palabras le quemaran. «¿Igual que quién?», preguntó Clara, captando el tono evasivo de su tía. Rosa suspiró y se sentó con las manos entrelazadas. «Igual que tu abuelo, mi hermano mayor, Diego. Hace muchos años él también quiso vender los olivos. Traicionó a nuestro padre por dinero, pero la historia no terminó como él esperaba». Clara, sorprendida, pidió más detalles. Rosa relató cómo Diego, el primogénito de la familia Morales, había pactado con un terrateniente para vender la finca en los años 60, cuando la familia pasaba por dificultades. Pero el plan salió mal. El comprador resultó ser un estafador, y Diego perdió no solo el dinero, sino también el respeto de la familia. «Se fue del pueblo y nunca volvió», concluyó Rosa con un dejo de tristeza. «Tu padre, Clara, juró que nunca dejaría que algo así volviera a pasar». La historia golpeó a Clara como un mazazo. ¿Estaba Luis repitiendo los errores del pasado? Decidió confrontarlo, pero con cuidado. No quería perder a su hermano menor, no todavía. Esa misma mañana, mientras Javier estaba en los campos supervisando la cosecha, Clara encontró a Luis en el cobertizo, revisando unos documentos. «Luis, tenemos que hablar», dijo, con voz firme pero temblorosa. Luis levantó la mirada, sorprendido, pero su expresión se endureció al ver el recibo en la mano de Clara. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, intentando mantener la calma. Clara no retrocedió. «En tu chaqueta». «¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Estás vendiendo la finca a espaldas de Javier?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Luis bajó la mirada, pero no negó nada. «No lo entenderías, Clara. Javier nos está atando a esta tierra, a una vida que no quiero. Ese dinero es mi boleto para algo mejor». Clara sintió una mezcla de ira y dolor. ¿Mejor? ¿Vender a tu hermano es mejor? ¿Vender lo que mamá y papá dieron su vida por mantener? Luis se puso de pie, con los puños apretados. «No todos queremos ser mártires como Javier. Él no me escucha, nunca lo ha hecho. ¿Sabes cómo es vivir a su sombra? Siempre el perfecto, el responsable, el héroe de la familia». Su voz se quebró y por un momento Clara vio al niño vulnerable que Luis solía ser. Pero el momento pasó y Luis se recompuso. «No te metas en esto, Clara. Es mi decisión». Antes de que Clara pudiera responder, un grito desde los campos los interrumpió. Era Javier corriendo hacia la casa con el rostro desencajado. «Luis, Clara», gritó, sosteniendo un documento arrugado en la mano. «Acabo de encontrar esto en el despacho. Es un contrato de venta de la finca, con mi firma. Pero yo no firmé nada». Sus ojos se clavaron en Luis, llenos de confusión y furia. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Clara miró a Luis esperando que dijera algo, que se defendiera, pero Luis solo bajó la mirada con el rostro pálido. En ese momento, Clara supo que el secreto que había descubierto era solo la punta de un iceberg mucho más grande. La familia Morales estaba al borde del abismo y la verdad, como una sombra, estaba a punto de envolverlos a todos. El enfrentamiento. El aire en la casa de los Morales se había vuelto denso.
como si el peso de los secretos acumulados durante generaciones estuviera a punto de derrumbar los muros. Javier, de pie en el comedor, sostenía el contrato falsificado con manos temblorosas, sus ojos clavados en Luis. El documento, con su firma garabateada en tinta negra, era una afrenta, una traición que no podía comprender. «Explícame esto, Luis», dijo con una voz que temblaba entre la furia y el dolor. «¿Cómo llegó mi firma a este papel? ¿Qué has hecho?» Luis, pálido, intentó mantener la compostura, pero el sudor en su frente lo delataba. «No sé de qué hablas, Javier», respondió, con un tono que pretendía ser firme, pero se quebraba en las últimas sílabas. «Ese contrato debe ser un error. Alguien está tratando de sabotearnos». Sus palabras sonaban huecas, y Clara, que observaba desde el umbral, sintió un nudo en el estómago. Sabía la verdad, o al menos una parte de ella, pero el recibo de los 50.000 euros quemaba en su escritorio, y el miedo a romper la familia la mantenía en silencio. «¿Un error?», rugió Javier, arrojando el contrato sobre la mesa. «Esto no es un error, Luis. Alguien falsificó mi firma, y tú eres el único que ha estado hablando de vender la finca. ¿Crees que no me doy cuenta de tus reuniones secretas, de tus salidas nocturnas?» Su voz resonó en la sala, haciendo que Rosa, sentada en un rincón, levantara la mirada con preocupación. Clara dio un paso adelante, incapaz de soportar la tensión. «Javier, cálmate, no sabemos si Luis...» «No lo defiendas, Clara», la interrumpió Javier, girándose hacia ella con los ojos encendidos. «Siempre lo haces. Siempre excusas sus errores, pero esto no es un error. Esto es traición». Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Quería gritar la verdad, mostrar el recibo, pero algo la detenía. Miró a Luis, buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, pero él solo apartó la mirada con los puños apretados. «Javier, no soy tu enemigo», dijo Luis finalmente, con voz baja pero cargada de resentimiento. «Todo lo que he hecho es pensar en el futuro. Esta finca nos está matando. Las deudas, los impuestos, los costos. No podemos seguir así. Pero tú nunca escuchas, ¿verdad? Siempre tienes que ser el héroe, el que salva los olivos mientras nosotros nos hundimos con él». Sus palabras destilaban años de frustración, de sentirse menospreciado bajo la sombra de su hermano mayor. Javier dio un paso hacia Luis, su rostro a centímetros del suyo. «Si tanto odias esta finca, vete. Pero no te atrevas a destruir lo que papá y mamá construyeron. No te lo permitiré». Por un momento parecía que Javier iba a golpearlo, pero Rosa se levantó de su silla con una agilidad sorprendente para su edad. «¡Basta!», gritó, interponiéndose entre los hermanos. «Esto es exactamente lo que tu abuelo Diego quería evitar. ¿No aprendimos nada de su error?». La mención de Diego, el antepasado que había traicionado a la familia, hizo que todos se detuvieran. Rosa respiró hondo y continuó, con voz temblorosa pero firme. «Cuando Diego intentó vender la finca, dejó algo más que un mal recuerdo. Dejó un testamento, uno que tu padre escondió para protegernos. Creo que es hora de que lo busquemos». Clara frunció el ceño. «¿Un testamento? ¿Por qué nunca nos lo mencionaste, tía?». Rosa suspiró, con los ojos fijos en un punto lejano. «Porque tu padre me pidió que no lo hiciera. Pero ahora creo que es la única forma de salvar esta familia». La revelación cayó como un relámpago. Javier, aún furioso, se giró hacia Rosa. «¿Dónde está ese testamento?». Rosa negó con la cabeza. «Lo guardé en mi habitación en una caja fuerte, pero no lo he revisado en años. Podría contener algo que cambie todo». Sin esperar más, Javier salió del comedor seguido por Clara y Rosa. Luis, sin embargo, se quedó atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que si ese testamento salía a la luz, su plan con Diego Vargas podría desmoronarse.
pero también sabía que Diego no era hombre de aceptar fracasos. Esa noche, mientras Javier y Clara ayudaban a Rosa a buscar la caja fuerte en su habitación, Luis se escabulló al despacho de la finca. Necesitaba cubrir sus huellas. Los documentos falsificados que había dejado para Clara eran solo el comienzo. Había otros, escondidos en el escritorio de Javier, que podían incriminarlo aún más. Pero mientras rebuscaba en los cajones, un ruido en la puerta lo hizo congelarse. Era Clara, con los ojos llenos de lágrimas y furia. «Luis, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz quebrándose. En sus manos sostenía la caja fuerte de Rosa, abierta, pero vacía. «El testamento no está. Alguien lo robó y creo que fuiste tú». Luis abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salieron. En ese momento, supo que la sombra de la verdad estaba a punto de alcanzarlo y que el precio de su traición sería más alto de lo que jamás imaginó. La traición revelada. La noche envolvía la finca, los olivos en un silencio opresivo, roto solo por el crujir de las ramas de los olivos bajo el viento. En el despacho la luz tenue de una lámpara iluminaba el rostro de Clara, cuyos ojos brillaban con una mezcla de furia y dolor. Frente a ella, Luis permanecía inmóvil, atrapado por la acusación que acababa de escuchar. «El testamento no está. Alguien lo robó. Y creo que fuiste tú», repitió Clara, su voz temblando pero firme, mientras sostenía la caja fuerte vacía como si fuera una prueba irrefutable. Luis sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante semanas había caminado por una cuerda floja, tejiendo mentiras para cumplir su pacto con Diego Vargas. Pero ahora, con Clara frente a él y el recibo de los 50.000 euros quemándole en la memoria, supo que no podía seguir esquivando la verdad. «Clara, no es lo que piensas», comenzó, con la voz quebrada. Pero ella no lo dejó continuar. «No me mientas, Luis», gritó, dando un paso hacia él. «Encontré el recibo en tu chaqueta. Sé que te reuniste con ese hombre, Diego. Sé que tomaste dinero. ¿Qué estás haciendo? ¿Vendiste a Javier? ¿Vendiste los olivos?» Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su postura era firme, como si estuviera decidida a arrancarle la verdad aunque le rompiera el corazón. Luis bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hermana. Por un momento volvió a ser el niño que corría tras Clara y Javier por los campos, riendo bajo el sol andaluz. Pero ese niño había desaparecido, ahogado por la ambición y el resentimiento. «No robé el testamento», dijo finalmente con voz apenas audible. «Pero sí, acepté el dinero. Diego me ofreció 200.000 euros si lo ayudaba a convencer a Javier de vender la finca. No quería hacerle daño a nadie, Clara. Solo quería una vida propia». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Clara lo miró como si no lo reconociera. «Una vida propia, ¿verdad?», repitió, con incredulidad. «¿A costa de destruir lo que papá y mamá construyeron? ¿A costa de traicionar a Javier, que ha dado todo por nosotros?» Su voz se quebró y dio un paso atrás, como si la cercanía de Luis la quemara. «Eres mi hermano, Luis. ¿Cómo pudiste?». Antes de que Luis pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Javier estaba allí, con el rostro pálido y los puños apretados. Había escuchado todo desde el pasillo. «¿Es verdad?», preguntó, su voz un rugido bajo que hizo temblar la habitación. «¿Tomaste dinero para vender la finca? ¿Falsificaste mi firma?». Cada palabra era como un martillo golpeando el corazón de Luis. No había escapatoria. «Javier, déjame explicarte», comenzó Luis. Pero Javier lo interrumpió, avanzando hacia él con una furia que Clara nunca había visto. «No hay nada que explicar. Me traicionaste a nuestra familia».
Por un momento pareció que Javier iba a golpearlo, pero Clara se interpuso, empujando a su hermano mayor con todas sus fuerzas. Para, Javier, esto no lo soluciona. Necesitamos saber qué está pasando con el testamento. Javier respiró hondo, temblando, pero retrocedió. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de Luis, que parecía empequeñecer bajo su mirada. Habla, ordenó. Dime todo. Luis, con el peso de la culpa aplastándolo, confesó. Habló del encuentro con Diego Vargas, del dinero, de los documentos falsificados para presionar a Javier, pero negó haber robado el testamento. No sé quién lo tomó, insistió, mirando a Clara y a Javier. Lo juro, no toqué esa caja fuerte. Clara quería creerle, pero la duda seguía allí, como una sombra. Rosa, que había entrado al despacho atraída por los gritos, escuchó la confesión en silencio. Cuando Luis terminó, habló con una calma que contrastaba con la tormenta en la habitación. Esto es más grande de lo que pensamos, dijo, sosteniendo la caja fuerte vacía. El testamento de Diego no solo hablaba de la finca, hablaba de un secreto, algo que tu padre quiso proteger a toda costa. Si alguien lo robó, no fue solo por la tierra, hay algo más en juego. Javier, todavía temblando de rabia, se giró hacia Rosa. ¿Qué secreto, tía? ¿Por qué nadie nos dijo nada de esto? Rosa suspiró, con los ojos llenos de recuerdos. Tu padre encontró algo en los olivos hace años, algo que Diego quiso vender junto con la finca. Un tesoro, no de oro, sino de historia, documentos, reliquias, algo que podría valer millones si cayera en las manos equivocadas. Por eso escondió el testamento. Pero alguien lo sabía. Clara, con la mente acelerada, comenzó a atar cabos. Diego Vargas. ¿Crees que él está detrás del robo? Rosa asintió lentamente. Es posible, pero también podría ser alguien más cercano, alguien que conoce esta casa, esta familia. Sus palabras cayeron como una losa, y los tres hermanos se miraron, cada uno preguntándose si podían confiar en los demás. Esa misma noche, mientras la familia intentaba procesar la confesión de Luis, un mensaje llegó al teléfono de Luis. Era de Diego Vargas. Tienes una semana para entregar la finca, o todos sabrán lo que hiciste. Y créeme, no querrás que eso pase. Luis sintió un escalofrío. Diego no era solo un hombre de negocios, había algo en su tono, en su amenaza, que sugería un poder mucho mayor. ¿En qué se había metido? Y, más importante, ¿quién había robado el testamento? El pasado regresa. La finca, Los Olivos, amaneció cubierta por una niebla densa, como si los secretos que albergaba se manifestaran en el aire. En la casa, el silencio era más pesado que nunca. La confesión de Luis había abierto una herida que ni siquiera el amor familiar podía cerrar. Javier, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, apenas hablaba. Clara, atrapada entre la lealtad a sus hermanos, se movía por la casa como un fantasma, mientras Rosa, con su sabiduría curtida por los años, intentaba mantenerlos unidos. Pero todos sabían que el robo del testamento de Diego, el abuelo traidor, era una amenaza que iba más allá de la finca. Luis, consumido por la culpa, apenas podía mirar a su familia a los ojos. La amenaza de Diego Vargas resonaba en su cabeza. Tienes una semana para entregar la finca, o todos sabrán lo que hiciste. No era solo el miedo a ser expuesto. Había algo en el tono de Diego, una frialdad calculadora, que sugería que el hombre sabía más de lo que decía. Luis se preguntaba si Diego estaba detrás del robo del testamento, pero una voz interior le advertía que el verdadero peligro podría estar más cerca, dentro de la propia familia. Esa mañana, Javier reunió a Clara y Rosa en el comedor. Luis no fue invitado, una exclusión que dolió más de lo que esperaba. Tenemos que encontrar ese testamento, dijo Javier, con voz firme pero cargada de cansancio. Si lo que dice Rosa es cierto, contiene información sobre algo valioso en Los Olivos.
no solo tierra, sino algo que podría cambiarlo todo. Clara asintió, aunque su mente seguía en el recibo de los 50.000 euros. ¿Y si fue Diego Vargas quien lo robó?, sugirió. Luis dijo que ese hombre está desesperado por la finca. Rosa, sentada con una taza de café que apenas había tocado, negó con la cabeza. Diego Vargas es un oportunista, pero no conoce esta casa como nosotros. El testamento estaba en mi caja fuerte, en mi habitación. Solo alguien que vive aquí pudo tomarlo. Sus palabras cayeron como una piedra en el silencio. Javier frunció el ceño. ¿Estás diciendo que fue uno de nosotros? Rosa no respondió, pero sus ojos se posaron brevemente en la puerta, donde Luis solía aparecer. Mientras tanto, Luis, excluido de la reunión, decidió actuar por su cuenta. Sabía que no podía deshacer su traición, pero tal vez podía redimirse. Fue al pueblo en busca de Diego Vargas, decidido a romper el pacto. Encontró al hombre en el mismo bar donde habían sellado su acuerdo, con su traje impecable y una sonrisa que parecía tallada en hielo. «Luis, qué sorpresa», dijo Diego, invitándolo a sentarse. «Espero que traigas buenas noticias». «No voy a seguir con esto», dijo Luis, con voz temblorosa pero decidida. «No voy a vender la finca. Devuélveme los 50.000 euros y terminemos con esto». Diego soltó una risa seca, sin humor. «¿Crees que es tan fácil? Ese dinero fue un adelanto, Luis, y mi cliente no acepta devoluciones. Si no cumples, no solo tu familia sabrá lo que hiciste. Hay cosas peores que la vergüenza». La amenaza era clara, pero lo que hizo que Luis se congelara fue la mención de mi cliente. ¿Diego no actuaba solo? «¿Quién es tu cliente?», preguntó Luis, con el corazón acelerado. Diego se inclinó hacia él, su voz baja como un susurro venenoso. «Alguien que conoce los olivos mejor de lo que piensas. Alguien que sabe lo que está escondido allí. Termina el trabajo, Luis, o no serás el único que pague el precio». Sin decir más, Diego se levantó y salió del bar, dejando a Luis con un nudo en el estómago. De vuelta en la finca, Clara y Javier registraban la habitación de Rosa en busca de pistas sobre el testamento. Mientras revisaban cajones y estanterías, Clara encontró una foto antigua, descolorida por el tiempo. Mostraba a un hombre joven de pie junto a los olivos con un rostro que recordaba al de Javier. «¿Quién es este, tía?», preguntó, mostrándosela a Rosa. La anciana palideció. «Es Diego, tu abuelo, pero esta foto estaba en una caja con el testamento. ¿Cómo llegó aquí?». La revelación golpeó a Clara. Si la foto estaba en la caja con el testamento, entonces el ladrón no solo había tomado el documento, sino que había dejado pistas, deliberadamente o por descuido. Javier, que había estado escuchando en silencio, tomó la foto y la examinó. En el fondo, apenas visible, había una estructura de piedra semioculta entre los olivos. «Esto parece una cueva», dijo, frunciendo el ceño. «Nunca he visto nada así en la finca». Rosa asintió lentamente. «Tu padre mencionó una vez una cueva antigua, cerca de los olivos más viejos. Dijo que era donde Diego, nuestro abuelo, escondía cosas. Tal vez allí esté el testamento, o lo que sea que estén buscando». Javier y Clara intercambiaron una mirada. Era una pista, pero también un riesgo. Si alguien más sabía de la cueva, podrían estar caminando hacia una trampa. Esa noche, mientras Javier y Clara planeaban explorar la cueva al amanecer, Luis regresó a la finca con el rostro demacrado por su encuentro con Diego. Intentó hablar con Javier, pero su hermano lo ignoró, cerrándole la puerta en la cara. Desesperado, Luis fue a la habitación de Clara, dispuesto a confesarle todo, incluso la amenaza de Diego. Pero antes de que pudiera tocar la puerta, escuchó un ruido extraño desde el patio, un crujido, como si alguien estuviera moviéndose entre los olivos. Corrió hacia la ventana y vio una figura oscura, apenas iluminada por la luna.
dirigiéndose hacia el corazón de la finca. ¿Era Diego? ¿O alguien más? Alguien que sabía exactamente dónde buscar. El precio de la codicia. El alba apenas despuntaba sobre los olivos, tiñendo los campos de un gris plateado que parecía reflejar la inquietud que consumía a la familia Morales. Javier y Clara, armados con linternas y una determinación feroz, se dirigieron al corazón de la finca, donde los olivos más antiguos se alzaban como guardianes silenciosos. La foto encontrada por Clara con la imagen de su abuelo Diego junto a una estructura de piedra semioculta los había convencido de que la cueva mencionada por Rosa era real. Si el testamento robado estaba allí, o incluso el misterioso tesoro que su padre había protegido, debían encontrarlo antes que quienquiera que acechara en las sombras. Luis, por su parte, no había dormido. La figura oscura que vio entre los olivos la noche anterior lo perseguía, al igual que las palabras de Diego Vargas. Mi cliente conoce los olivos mejor de lo que piensas. La amenaza lo había dejado paralizado, pero también lo había empujado a una decisión. No podía seguir siendo un peón en el juego de Diego. Aunque Javier no quisiera escucharlo, Luis sabía que debía advertirle, incluso si eso significaba exponer aún más su traición, pero la culpa y el miedo lo mantenían al borde del colapso, y cada crujido en la casa lo hacía saltar, temiendo que Diego, o su misterioso cliente, estuviera más cerca de lo que imaginaba. En los campos, Javier y Clara avanzaban con cuidado, siguiendo el mapa mental que la foto les había proporcionado. Los olivos más viejos, con sus troncos retorcidos, formaban un laberinto natural que dificultaba la búsqueda. Aquí, dijo Javier, deteniéndose frente a un árbol, cuya base estaba rodeada de piedras cubiertas de musgo. Entre ellas, apenas visible, había una abertura en la tierra, tapada por ramas y tierra suelta. Clara sintió un escalofrío. «Esto debe ser», susurró, ayudando a Javier a apartar las ramas. La entrada a la cueva era estrecha, apenas lo suficiente para que una persona se deslizara dentro. Javier encendió su linterna, iluminando un túnel de piedra que descendía en la oscuridad. «Ten cuidado», le dijo a Clara, pero su hermana ya estaba decidida. Bajaron juntos con el aire frío y húmedo envolviéndolos como un sudario. El túnel desembocaba en una cámara pequeña, con paredes talladas que parecían antiguas, casi prehistóricas. En el centro, sobre una losa de piedra, había una caja de madera reforzada con metal, cerrada con un candado oxidado. Antes de que pudieran abrirla, un ruido los hizo girarse. Era Luis, jadeando, con el rostro pálido. «Javier, Clara», gritó, emergiendo del túnel. «No deberían estar aquí, es peligroso». Javier, con los puños apretados, lo enfrentó. «¿Peligroso? ¿Como tú, vendiéndonos a esa empresa? ¿Qué haces aquí, Luis? ¿Vienes a terminar lo que empezaste?» La furia en su voz era palpable, pero Clara lo detuvo. «Déjalo hablar, Javier, algo no está bien». Luis, temblando, confesó lo que había aprendido de Diego. «No actúa solo», dijo, con la voz entrecortada. «Hay alguien más, alguien que sabe de esta cueva, del testamento, de todo. Diego me dijo que si no entregaba la finca, todos pagaríamos el precio. No sé quién es, pero creo que está aquí en el pueblo». Sus palabras resonaron en la cueva, y por un momento los tres hermanos se miraron, unidos por el miedo a lo desconocido. Clara, con el corazón acelerado, se acercó a la caja. «Si el testamento está aquí, necesitamos saber qué dice». Con una piedra, Javier rompió el candado, y juntos abrieron la caja. Dentro encontraron un documento amarillento, sellado con cera, y una serie de objetos extraños. Un medallón de bronce con un olivo grabado, un mapa dibujado a mano y una carta escrita por Diego, el abuelo. La carta decía: «A mis hijos, si encuentran esto, es porque la codicia ha vuelto a dividirnos».
Los Olivos no es solo tierra, es un legado que guarda un secreto. En esta cueva yacen reliquias de nuestra familia, documentos que prueban que esta tierra fue un refugio durante siglos. Protéjanla, no la vendan. La verdad siempre encuentra su camino. Diego Morales. El mapa, al examinarlo, mostraba una red de túneles bajo la finca, conectando la cueva con otros puntos desconocidos. Pero antes de que pudieran procesarlo, un estruendo sacudió la cueva. Una nube de polvo cayó del techo, y el sonido de pasos pesados resonó desde la entrada. Alguien los había seguido. Javier apagó la linterna, sumiendo la cueva en la oscuridad. «Quédate quieto», susurró a Clara y Luis. Pero Luis, impulsado por la culpa, dio un paso adelante. «Soy yo a quien quieren», dijo. «Déjenme enfrentarlos». Antes de que Javier pudiera detenerlo, Luis salió corriendo hacia la entrada, gritando: «Diego, estoy aquí, déjalos en paz». Pero lo que encontró no fue a Diego. Era una figura encapuchada, con una voz grave que resonó en la cueva. «Entrega el testamento, Luis, o esta finca arderá esta noche». La amenaza, fría y precisa, hizo que los tres hermanos se congelaran mientras el eco de un incendio lejano comenzaba a llenar el aire. Llamas y verdades. El olor a humo se coló en la cueva como un intruso silencioso, haciendo que los pulmones de Javier, Clara y Luis se contrajeran. La amenaza de la figura encapuchada. «Entrega el testamento, o esta finca arderá esta noche», resonaba en sus mentes mientras el eco de un incendio crecía en la distancia. Javier, con el testamento de su abuelo Diego apretado contra su pecho, tomó la mano de Clara y gritó: «Tenemos que salir de aquí ahora». Luis, aún temblando por su encuentro con la figura, asintió, pero sus ojos reflejaban un torbellino de culpa y miedo. Sabía que de alguna manera él había traído este peligro a los Olivos. Los tres hermanos corrieron por el túnel, con la linterna de Javier iluminando el camino. El aire se volvía más denso y el calor comenzaba a sentirse, como si el fuego estuviera lamiendo los bordes de la finca. Cuando emergieron al exterior, la visión los golpeó como un puñetazo. Una línea de llamas avanzaba desde el extremo norte de los campos, devorando los olivos con una furia implacable. Los trabajadores, alertados por el humo, corrían con cubos y mangueras, pero el fuego se movía demasiado rápido. «Dios mío», exclamó Clara, con lágrimas en los ojos, «esos árboles son nuestro legado». Javier, sin perder un segundo, organizó a los trabajadores, gritando órdenes para crear un cortafuegos. Pero su mirada seguía volviendo a Luis, que permanecía inmóvil, mirando las llamas como si fueran un reflejo de su propia culpa. «Luis, ayúdanos», rugió Javier, pero Luis parecía paralizado. Clara lo agarró del brazo. «Muévete, Luis, si no hacemos algo, lo perderemos todo». La voz de Clara lo sacó de su trance. Luis, impulsado por un deseo desesperado de redimirse, corrió hacia el cobertizo, donde sabía que había un viejo tractor con una cisterna de agua. Mientras conducía hacia las llamas, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pensó en las palabras de Diego Vargas. «Mi cliente conoce los olivos mejor de lo que piensas». ¿Quién era ese cliente? Era la figura encapuchada y, lo más importante, ¿por qué querían el testamento con tanta desesperación? En la casa, Rosa, alertada por el caos, salió al patio. Al ver las llamas, su rostro se llenó de una tristeza profunda. «No otra vez», murmuró, recordando un incendio menor que había amenazado la finca en su juventud, cuando su hermano Diego intentó venderla. Corrió hacia Javier, que luchaba junto a los trabajadores para contener el fuego. «¡El testamento!», gritó Rosa. «No lo dejes. Es la clave para salvar la finca». Javier asintió, guardando el documento dentro de su chaqueta.
pero en su interior, la furia contra Luis seguía ardiendo más fuerte que el incendio. Mientras tanto, Clara encontró una manguera y comenzó a rociar los olivos más cercanos a la casa, pero el fuego era implacable. De repente, un grito desgarrador atravesó el caos. Era Luis, atrapado cerca del tractor, donde una rama en llamas había caído, bloqueando su salida. «¡Luis!», gritó Clara, corriendo hacia él, pero Javier la detuvo. «Es demasiado peligroso», dijo, con la voz quebrada. Pero Clara se zafó. «Es nuestro hermano». Juntos Javier y Clara corrieron hacia Luis, apartando ramas ardientes con una manta empapada. Cuando lo alcanzaron, Luis estaba tosiendo, con el rostro cubierto de hollín. «Lo siento», balbuceó, mientras lo sacaban del peligro. «Todo esto es mi culpa». Javier no respondió, pero por primera vez su mirada no estaba llena de odio, sino de un dolor profundo. En ese momento, frente al fuego que amenazaba con consumir su legado, los hermanos se unieron, aunque fuera por un instante. Horas después, con la ayuda de los bomberos del pueblo, el incendio fue controlado, pero no sin costo. Un tercio de los olivos había sido reducido a cenizas y el aire olía a pérdida. Exhaustos, Javier, Clara y Luis se reunieron en la casa con Rosa, que sostenía el medallón de bronce encontrado en la cueva. «Esto no fue un accidente», dijo Rosa con voz grave. «Alguien quiso destruirnos, y creo que sé quién». Rosa reveló una verdad que había guardado durante años. El abuelo Diego no se había ido del pueblo para siempre, como todos creían. En su juventud, tras su traición, había regresado en secreto, dejando pistas sobre el tesoro de la finca. «Creo que alguien de su círculo, alguien que sabía de la cueva, está detrás de esto», dijo. «El testamento menciona reliquias históricas, documentos que podrían declarar los olivos patrimonio cultural. Si caen en manos equivocadas, podrían venderlas por millones». Javier, aún sosteniendo el testamento, lo abrió con cuidado. Entre sus páginas encontró un mapa más detallado que el de la cueva, señalando un punto específico en la finca, una capilla abandonada, oculta entre los olivos. «Si queremos salvar lo que queda, tenemos que ir allí», dijo. Pero antes de que pudieran planear sus próximos pasos, un golpe seco resonó en la puerta. Era Diego Vargas, acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. «Entreguen el testamento», dijo, con una sonrisa fría, «o lo que queda de su finca desaparecerá para siempre». El sacrificio, el comedor de la Casa Morales, normalmente un lugar de risas y recuerdos, se había convertido en un campo de batalla. Diego Vargas, flanqueado por dos hombres de mirada dura, estaba de pie en el umbral con una sonrisa que destilaba amenaza. «Entreguen el testamento», repitió, su voz cortante como una navaja. «No tienen idea de lo que está en juego». Javier, con el documento aún dentro de su chaqueta, dio un paso adelante, su cuerpo tenso como un resorte. «Esta es nuestra casa, Vargas. No te daremos nada». Clara, a su lado, apretó los puños, mientras Rosa, con una calma que parecía desafiar la gravedad de la situación, se interpuso. «Señor Vargas, no sé quién lo envía, pero no encontrará nada aquí que no pertenezca a esta familia», dijo, con una autoridad que hizo que los hombres detrás de Diego titubearan. Luis, aún marcado por el hollín del incendio y la culpa de su traición, permanecía en un rincón, sintiendo que cada palabra de Diego era un recordatorio de su error. Diego soltó una risa seca. «¿Creen que esto es solo sobre un pedazo de tierra? El testamento que tienen no es solo un papel, es la llave a algo mucho más grande, algo que mi cliente lleva buscando décadas». Sus ojos se posaron en Luis y una chispa de desprecio cruzó su rostro. «Tú, Luis, sabes lo que pasa cuando no cumples. No me hagas demostrárselo a tu familia».
La amenaza hizo que Luis diera un paso adelante, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y determinación. «Déjalos fuera de esto», dijo, con voz temblorosa. «Fui yo quien hizo el trato contigo. Si alguien tiene que pagar, que sea yo». Javier lo miró, sorprendido por el tono de su hermano. Por primera vez desde la confesión, vio un atisbo de Luis que recordaba, el hermano que, a pesar de todo, seguía siendo parte de su sangre. Pero no había tiempo para reconciliaciones. Javier, intuyendo que Diego no se iría sin una pelea, susurró a Clara: «Lleva a Rosa y el testamento al granero. Busca la capilla que marca el mapa. Yo los detendré». Clara asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Tomó a Rosa del brazo y, con el testamento escondido bajo su blusa, se escabulleron por la puerta trasera mientras Javier enfrentaba a Diego. «No te daré nada, Vargas», dijo Javier, bloqueando la entrada al comedor. «Si quieres el testamento, tendrás que pasar por mí». Diego sonrió, señalando a sus hombres. «Eso se puede arreglar». Antes de que Javier pudiera reaccionar, uno de los hombres lo empujó y una lucha estalló. Luis, sin pensarlo, se lanzó a ayudar a su hermano, derribando a uno de los atacantes. En el caos, Diego sacó un teléfono y marcó un número, murmurando: «Están resistiendo. Hazlo ahora». Mientras tanto, Clara y Rosa corrieron hacia el granero, donde el mapa indicaba la ubicación de la capilla abandonada. Entre los olivos quemados encontraron una estructura cubierta de enredaderas, casi invisible a simple vista. La puerta, de madera podrida, cedió con un empujón. Dentro la capilla era un espacio pequeño pero sobrecogedor, con paredes de piedra decoradas con grabados de olivos y símbolos antiguos. En el centro, un altar de piedra albergaba una caja de metal, similar a la encontrada en la cueva. Con manos temblorosas, Clara abrió la caja usando una llave que Rosa había traído de la casa, guardada durante años por su hermano. Dentro encontraron un conjunto de documentos antiguos, escritos en una caligrafía apretada, y un relicario con un medallón idéntico al de la cueva. Los documentos, al revisarlos rápidamente, revelaban que Los Olivos había sido un refugio durante la Guerra Civil, donde se escondieron manuscritos y artefactos históricos de un monasterio cercano. Estos objetos, ahora considerados patrimonio cultural, valían millones en el mercado negro, pero también podían declarar la finca como sitio protegido, salvándola de cualquier venta. «Esto es lo que querían», susurró Clara, con los ojos abiertos de asombro. «No solo la tierra, sino esto». Rosa asintió, pero su expresión era sombría, y alguien en el pueblo lo sabía. Alguien que conocía a Diego, tu abuelo. Antes de que pudieran procesarlo, un estruendo sacudió la capilla. Afuera, el rugido de un motor y el resplandor de nuevas llamas indicaban que el incendio no había terminado. Alguien estaba intentando terminar lo que había comenzado. En la casa, Javier y Luis lograron reducir a los hombres de Diego, pero el propio Vargas escapó en medio del caos. Herido y agotado, Javier se volvió hacia Luis con una mezcla de ira y gratitud. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «¿Por qué me ayudaste después de todo?». Luis, con sangre en el labio, respondió: «Porque sigues siendo mi hermano y porque no quiero que esta familia se queme por mi culpa». De repente el grito de Clara desde la capilla los interrumpió. Corrieron hacia allí, encontrándola a ella y a Rosa, rodeadas por un nuevo fuego que avanzaba rápidamente. En el centro del caos, una figura emergió. No era Diego, sino un hombre mayor, con el rostro marcado por los años y una mirada que parecía conocer cada rincón de Los Olivos. «Denme los documentos», dijo, con una voz que heló la sangre de todos. «O no quedará nada de esta finca para salvar». El legado de Los Olivos,
Las llamas danzaban entre los olivos, proyectando sombras que parecían burlarse de la familia Morales. En la capilla abandonada, Clara y Rosa se aferraban a los documentos históricos encontrados en la caja de metal, mientras el hombre mayor, de rostro curtido y mirada penetrante, repetía su demanda. «Denme los documentos o no quedará nada de esta finca para salvar». Su voz tenía un peso que iba más allá de la amenaza, como si conociera cada raíz, cada piedra de los olivos. Javier y Luis, jadeando tras la pelea con los hombres de Diego Vargas, llegaron corriendo a la capilla, enfrentándose a la figura que ahora los miraba con una mezcla de desprecio y nostalgia. «¿Quién eres?», rugió Javier, interponiéndose entre el hombre y sus hermanas. El desconocido sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Alguien que conoce esta tierra mejor que tú, Javier Morales. Soy Alonso, el hijo de Diego, tu abuelo». La revelación golpeó a los hermanos como un trueno. Rosa, con los ojos abiertos de par en par, dio un paso adelante. «¿Alonso? Pero todos pensábamos que estabas muerto. Diego dijo que habías desaparecido después de su traición». Alonso soltó una risa amarga. «Mi padre me abandonó cuando intentó vender esta finca, pero nunca olvidé los olivos. Sabía de los documentos, del tesoro escondido aquí. Durante años trabajé con hombres como Diego Vargas para recuperarlo, y ahora está a mi alcance». Su mirada se endureció. «Entréguenme los documentos, o este fuego acabará con todo». Clara, apretando los papeles contra su pecho, negó con la cabeza. «Estos documentos prueban que Los Olivos es patrimonio cultural. No son tuyos ni de Vargas, no pertenecen a esta tierra, a nuestra familia». Luis, todavía marcado por el hollín y la culpa, dio un paso adelante. «Esto es mi culpa», dijo, con voz quebrada. «Yo traje a Vargas aquí, pero no dejaré que destruyas lo que queda de nosotros». Sin esperar respuesta, corrió hacia el exterior, donde las llamas seguían avanzando, decidido a detener el fuego aunque le costara la vida. Javier, dividido entre la furia y el instinto de proteger a su hermano, gritó: «Luis, no». Pero Clara lo detuvo. «Déjalo, Javier. Es su forma de arreglarlo». Mientras tanto, Rosa se enfrentó a Alonso. «Tú eres un Morales como nosotros. ¿Cómo puedes destruir lo que tu padre intentó salvar al final?». Alonso vaciló, y por un momento sus ojos reflejaron un dolor antiguo. «Porque nunca me dieron un lugar aquí», murmuró. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de sirenas rompió el aire. Los bomberos, alertados por los trabajadores, llegaron justo a tiempo. Luis, fuera de la capilla, trabajaba junto a los bomberos dirigiendo mangueras y cortando ramas para contener el fuego. Su rostro estaba cubierto de cenizas, pero sus ojos brillaban con una determinación que Javier no había visto en años. Por primera vez vio al hermano que había perdido, no al traidor que lo había herido. El fuego, aunque devastador, fue controlado, dejando cicatrices negras en los olivos, pero salvando la mayor parte de la finca. De vuelta en la capilla, Alonso, acorralado por la llegada de los bomberos y la resistencia de los Morales, bajó la guardia. «No quería que llegara a esto», admitió, con voz cansada. «Solo quería lo que me debían». Clara, con una mezcla de compasión y firmeza, le entregó una copia del testamento. «Esto es lo que dice Diego, que esta tierra es para todos nosotros, pero solo si la protegemos juntos». Alonso, derrotado, tomó el documento y se marchó sin decir más, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Días después, la finca a Los Olivos comenzó a sanar. Los documentos históricos fueron entregados a las autoridades, que declararon la finca patrimonio cultural, asegurando su protección contra futuras ventas. Diego Vargas, enfrentado a cargos por intento de extorsión e incendio provocado, desapareció del pueblo, dejando tras de sí rumores sobre su misterioso cliente. Pero para los Morales la verdadera batalla estaba en su interior.
Javier y Clara, fortalecidos por la lucha, trabajaron juntos para restaurar los olivos quemados, convirtiendo la finca en un centro cultural que honraba su historia. Luis, sin embargo, no pudo quedarse. La culpa por su traición, aunque redimida en parte por su sacrificio, era un peso que no podía llevar en los olivos. «Necesito encontrar mi propio camino», le dijo a Javier una noche, con una maleta en la mano. Javier, con el corazón aún herido pero suavizado por el amor fraternal, lo abrazó. «Eres un Morales, Luis. Siempre tendrás un lugar aquí». Clara, mirando a sus hermanos desde el porche, sintió una paz agridulce. La familia había sobrevivido, pero las cicatrices permanecerían. Rosa, sentada junto a ella, le entregó una carta encontrada entre los documentos de la capilla. Era de su padre, escrita años antes. «Los olivos no es solo tierra, es nuestra fuerza. Protéjanla, pero nunca dejen que los separe». Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. El legado de los olivos viviría, pero no sin costo. Mientras el sol se ponía, Clara encontró un último documento en la caja de la capilla, uno que no había visto antes. Era una nota de Diego, el abuelo, escrita a mano. «Hay más secretos bajo los olivos. Búsquenlos cuando estén listos». La nota, con su promesa de nuevos misterios, dejó a Clara preguntándose si la historia de los olivos realmente había terminado.